que hemos ido aprendiendo a través del camino. Y verdaderamente, pues hace unos minutos estaba con mi nieto, tiene apenas un mes de nacido, un poquito prematurito, pero ahí va creciendo, aumentando de peso, ya pesó 7 libras, nació con 313 y entonces ya está a punto de duplicar el peso de nacimiento hace un mes, ¿verdad? Entonces, como ya Marielos comentó, a mí toda la vida me ha interesado muchísimo la docencia, pero al mismo tiempo ir aprendiendo cada vez más de muchas cosas. Por eso mismo soy catedrático de anatomía y fisiología humana, sé cómo está diseñado el cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano y también me ha interesado ir aprendiendo nuevas tecnologías que ayuden a mejorar ese desempeño, porque desafortunadamente vivimos en un mundo rodeado de un montón de situaciones que pueden ser modificables en el caso de cada uno de nosotros, ¿verdad? Situaciones en las cuales nos pueden enfermar, fumar mucho, beber demasiado alcohol, comer demasiada comida chatarra, ser demasiado sedentario, el ambiente de humo de las camionetas, el estrés laboral que puede haber. Entonces, todos esos factores juegan un papel bien importante en nuestro sistema y nos puede dañar. La hipertensión arterial, que es el tema que nos abarca el día de hoy, no está exenta de todo lo que acabo de mencionar. Y muchas veces, como bien mencionó Marielos hace un rato, vamos con nuestros amigos cardiólogos por quienes tengo un gran respeto y nos dan medicamentos que obviamente están diseñados para ayudar a bajar todos esos problemas que nuestros órganos están dando. Pero te dicen, vas a tener que tomar esto de por vida, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, hay alternativas en las cuales nosotros podemos basarnos. Y entonces, la plática va diseñada a eso. De lo que vamos a platicar el día de hoy son de suplementos nutricionales que tienen una tecnología novedosa. No es que haya sido descubierta hace 6 meses, sino que tiene más de 15 años de estarse estudiando, pero que ahora ya está encaminada a mejorar muchas de las funciones de nuestro cuerpo utilizando una tecnología diferente. Y con eso se van a dar cuenta ustedes de cómo funciona para que muchas veces los niveles de medicamentos que las personas enfermas van a utilizar van a ir disminuyendo, como bien mencionó Marielos. Y las personas sanas, pues mucho que mejor, porque entonces va a ser más difícil que tengan enfermedades. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla en este momento para empezar a hablar de lo que es la epigenética en la hipertensión arterial. ¿Se logra ver, Marielos? Ok, muy bien. Entonces, para entrar en tema, vamos a hablar de algunas generalidades que son importantísimas, ¿verdad? Entonces, lo primerito es saber cuando a nosotros nos toman la presión arterial, hablamos de hipertensión cuando la medida en el aparatito, ya sea en el que nos ponen en el antebrazo, hay uno que es manual y hay otro que es electrónico. Si la medida va por arriba de 140/90, eso de ahí para arriba es hipertensión. Pero cualquiera de nosotros podemos estar estresados o tener algún momento de cólera, de ira o de estrés o algo y nos toman la presión y está elevada. Eso no quiere decir que seamos hipertensos. Entonces, en términos generales, es importante medirla por lo menos unas 2 o 3 ocasiones en una persona que esté en reposo mínimo, unos 5 o 10 minutos para tranquilizarlo, calmarlo, platicarle, y entonces se vuelve a tomar de nuevo la presión arterial. Y si está elevada, entonces ahí sí ya empezar a tomar algunas medidas. Pero este es un número bien importante: 140/90 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos unos numeritos también que son importantes para que ustedes puedan ver, porque imagino que dentro de las personas que me están escuchando hay personas que son hipertensas o por el contrario, personas que tienen su presión baja. Yo tengo presión baja, gracias a Dios. Pero vean ustedes estos números. Hablamos de que lo normal es 120/80. Eso varía entre cada una de las personas. 110/70 es normal, 170 es normal, ¿ya? O sea que estamos entre un límite adecuado. Menos de eso, ya un número de 60/40 ya es hipotensión, que sería del otro lado de la moneda. Cuando hablamos de presiones entre 120, 129/80, ya va llegando al límite, eso es ligeramente elevado, ligeramente.
Pero todo lo que está sobre 140, sobre 80, de ahí para arriba, ya es hipertensión arterial. Y en el Instituto de Cardiología de Texas se puede dividir en estadio 1, estadio 2, cuando ya sube de 140 y 120 de mínima. Pero cuando tenemos una crisis hipertensiva, vean esto, 180 sobre 120, ¿ya? Eso quiere decir que el corazón está bombeando con una fuerza enorme, está contrayéndose con mucha fuerza para poder mandar la sangre a todos los órganos que le están pidiendo sangre. El corazón responde a las demandas de todos los órganos del cuerpo, ni más ni menos. La sangre que le pide el cerebro, la sangre que le piden los músculos, los huesos, el intestino, dependiendo de la actividad que estemos ejerciendo. Si estamos comiendo, el intestino va a pedir sangre. Si estamos corriendo y vamos a hacer ejercicio, son los músculos y los huesos los que van a pedir más sangre. Entonces, el cerebro hace los cambios, pero el que tiene que bombear la sangre es el corazón. Y aquí están los números que ustedes deben tener una idea de cuando hablamos de hipertensión, cuando es hipertensión leve, moderada y cuando hay una crisis hipertensiva. Cuando hablamos de generalidades, vean esto. Según la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 3 adultos en las Américas padece de hipertensión arterial, que puede ser leve, moderada o severa, como acabamos de ver. Es importante ver esto. Principal factor de riesgo de morir de enfermedades cardiovasculares. A lo largo de la presentación, vamos a ver algunas fotografías y algunos esquemas en los cuales ustedes se van a dar cuenta de por qué esta afirmación de morir de enfermedades cardiovasculares, el corazón. 1/3 de las personas hipertensas desconocen tener esa condición. O sea que andan caminando en la calle con dolor de cabeza, con visión borrosa, les duele la cabeza, toman acetaminofén, se alivian, pero nunca se toman la presión. Y por eso, en algunos anuncios de los Estados Unidos, se le dice a la hipertensión the silent killer, que es el asesino silencioso, porque las personas no saben que tienen la presión elevada, no saben el riesgo que eso conlleva, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, porque es enorme el riesgo de no saber que uno tiene esa condición. Contribuye con 9.4 millones de muertes por año a nivel global, lo cual es una cantidad enorme. Y obviamente, para poder prevenir, que es el mejor tratamiento de cualquiera de las enfermedades que nosotros padezcamos, tratar de prevenirlas, es importante detectarla y al mismo tiempo controlarla, ya sea a través de dietas, de ejercicio, de medicamentos, de disminuir la sal y alguna serie de productos que están diseñados para esa finalidad. Y de igual manera, nosotros tenemos los mejores suplementos epigenéticos que ayudan también a esta condición, sin ser tratamiento para la hipertensión, porque como mencioné al inicio, son suplementos alimenticios. Ok, vean estos números de Guatemala. Hace un par de días hablé de diabetes. Los números no son tan actuales porque son del 2013, pero lo que interesa es que ustedes vean el número de pacientes que hay en Guatemala. Si hace 10 años habían 1,5 millones de pacientes con diabetes mellitus y habían 1 millón con hipertensión arterial, que muchas veces padecen de las dos padecimientos, con mucho dejan a las otras enfermedades muy abajo, ¿ya? Entonces estas dos son las que la gran mayoría de las personas en nuestra Guatemala padecen, ¿ya? Y entonces el número es muy, muy grande. Y por consiguiente, cuando sabemos de la condición, podemos ayudar a muchísimas personas recomendando ciertos elementos, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero vean ustedes los números. Ok, existen una serie de factores de riesgo que son importantes mencionar. Acá tengo algunos de ellos. Tabaquismo, exceso de tabaco, está claramente descrito. Consumo excesivo de alcohol también. El estrés que nos puede causar el tráfico, los bloqueos que tuvimos hace una semana, 2 semanas. Hay algunas personas en Sololá que siguen con bloqueos y así todo eso nos genera estrés. No tener trabajo, alguna ruptura matrimonial o con la novia, etcétera, todo eso nos puede generar estrés. La vida sedentaria.
Cuando estuvimos en pandemia, estuvimos encerrados un montón de tiempo y ¿qué hacíamos? La mayoría nos poníamos a ver televisión y a comer mucho y a tomar mucho, ¿ya? Entonces, eso para nada es sano. Entonces, esos elementos son importantes cambiarlos. Genética familiar. Hay mucho de peso en eso. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Aquí en mi casa, mi esposa es hipertensa, controlada, gracias a Dios, y diabética controlada, pero en la familia de ella hay muchas personas que padecen del corazón. Sus primos hermanos que viven en Los Ángeles y otros viven en Washington, uno de ellos ya tiene cinco stents coronarios, que son elementos que dilatan las arterias del corazón porque estuvo a esto de infartarse. Tres primos hermanos así. Mi esposa, dicho sea de paso, ya tiene dos stents coronarios. Las arterias coronarias son las que irrigan el corazón y en un momento se empezaron a tapar como voy a ir describiendo durante la presentación y entonces estuvo a esto de un infarto. La llevamos en carreras al hospital, el cardiólogo la vio, le hizo unos estudios y le colocó dos stents que son unos como dilatadores adentro de una de las arterias coronarias. Eso fue hace 7, 8 años. ¿Ya? Y aquí la tengo todavía. Ella es la que está encargada de mi bebé, de nuestro nieto en este momento. Gracias a Dios. Les cuento esto porque eso sucede en cualquier lado. Y ella tiene una herencia cardíaca que uno no debe de olvidar los antecedentes cardíacos que cada uno de nosotros tenemos, ¿ok? Y por supuesto, la mala alimentación. Lo primerito que nos anuncias en la televisión, McDonald's, Subway, Pollo Campero, todas estas situaciones, sin hablar más de los productos, ¿verdad? Porque que los comamos una vez cada cierto tiempo no le va a hacer daño a nadie. Pero si lo volvemos una rutina, y cada vez por ahorrarnos un poquito de tiempo y por no ir a cocinar a la casa, empezamos a consumir comida chatarra, entonces las consecuencias van a ser diferentes, ¿verdad? Algo que es bien importante, ustedes pueden ver acá en estos aparatos, la presión acá está nítida, va 120 sobre 80, pero aquí estamos hablando de 180 sobre 100. Esa tiene la presión hasta las cachas, tremendamente elevada, muy, muy, muy elevada. Entonces, aquí es importante la detección y puede ser que la persona que tiene esta presión de 180 sobre 100 apenas tenga un leve dolor de cabeza y no le moleste mayor cosa, pero es un peligro, es una bomba de tiempo, como vamos a ir viendo. Existen diferentes tipos de hipertensión, hay diferentes clasificaciones, pero la mayor parte de los colegas concuerdan en que muchas de las causas no se saben en concreto qué es lo que la genera, en el mayor número de los casos. Y por eso a eso se le llama hipertensión primaria o esencial, porque no se sabe claramente qué es lo que produce la hipertensión. Hablamos muchas veces de que la hipertensión es por consecuencia de la sangre que el corazón bombea, la cantidad de sangre que bombea con cada latido, la fuerza con que el corazón la bombea, y el tercer punto es lo que nosotros llamamos resistencia vascular periférica. Eso quiere decir todos los vasitos sanguíneos que están detrás del corazón, los que van al tórax, los que van al abdomen, los que van a la cabeza, todos estos vasos pueden estar bien limpios o pueden estar llenos de colesterol, de triglicéridos. Y si quiero hacer una comparación, es como que yo estuviera en mi vehículo, en mi carro, y caminara sobre un asfalto nítido, y entonces el carro va a pasar suavecito, no va a consumir mucha gasolina, no tengo que acelerar demasiado. Pero si el asfalto está lleno de baches, lleno de hoyos, y el carro va a ir muy lento, va a ir moviéndose, lo mismo sucede adentro de nuestras arterias. ¿Ya? Lo mismito. Entonces las arterias se empiezan a obstruir y el corazón tiene que bombear con más presión y entonces ahí es cuando la presión arterial se eleva. Existe un segundo grupo de hipertensos cuando se sabe claramente la causa de la hipertensión, y a esto sí se le llama hipertensión secundaria porque sí sabemos la causa. Y muy brevemente voy a mencionar algunas de ellas. La primera es la hipertensión renovascular. Ustedes pueden ver aquí en la imagen de la parte superior derecha, esta es la arteria aorta y este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. El riñón derecho está con una arteria que está cerrada congénitamente. Ya probablemente la persona nació así o poco a poco se va cerrando por estas placas de colesterol, triglicéridos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces la arteria se empieza a cerrar
y entonces no le llega suficiente sangre al riñón. Este riñón se mira como moradito, miren el del otro lado, se mira rosadito y más grande, ¿ya? Entonces este riñón comienza a pedir auxilio y genera una serie de situaciones hormonales y de elementos vasoactivos que van a dar hipertensión arterial. Se reduce el riego de la sangre a ese riñón y entonces hay una secreción de elementos que se llaman renina y angiotensina, que son sustancias vasoactivas y esas, en resumen, van a aumentar la presión arterial. Esa es una. Otra más, tumores como el feocromocitoma, que es un tumor de las glándulas suprarrenales. Hoy en la mañana de una clase de cabalmente de endocrinología y entonces en las glándulas suprarrenales se produce adrenalina y noradrenalina, que son sustancias vasoactivas. Esas generan vasoconstricción, cierran los vasos sanguíneos, son muy potentes. Yo he operado unos 3 o 4 de esos tumores y cuando uno los opera, uno tiene que estar preparado para crisis hipertensivas, porque si uno toca la glándula suprarrenal con muy poco cuidado, se exprime la glándula y sale un montón de adrenalina disparada a todo el cuerpo y la presión se va hasta arriba. El médico anestesiólogo tiene que estar preparado con un montón de medicamentos para controlar estas situaciones. Así que esos tumores suprarrenales pueden desencadenar elevaciones de la presión tremendamente elevadas. Otra más es la enfermedad de Cushing, que esa provoca mucha retención de sal y la sal retiene líquidos y aumenta lo que les mencioné, que es la resistencia vascular periférica. Los vasos se ponen como más tiesos. Aldosteronismo primario es otra, el uso de anticonceptivos orales por demasiado tiempo, 3, 4, 5, 7 años de estar utilizando anticonceptivos orales, no es lo más aconsejable porque está descrito que puede elevar la presión arterial. Existe también lo que se llama hipertensión durante el embarazo. Mi nuera, la mamá de mi nieto, tuvo eso. Mi esposa también lo tuvo. Y entonces, como para que vean que esto es relativamente frecuente. Hipertensión en el embarazo, 140/90 luego de la 20 semanas de embarazo. En una mujer que antes del embarazo no es hipertensa. Ese es el caso de mi nuera. Hipertensión crónica si aparece antes de la 20 semanas. Y se le llama preeclampsia cuando hay la asociación de hipertensión, como ya vieron, 140/90, proteinuria. Eso quiere decir que en un examen de orina la persona está sacando proteínas y eso no es para nada normal. Quiere decir que hay algo malo en el riñón y entonces eso disminuye el flujo de sangre a la placenta y por consiguiente al bebé. ¿Ya? Entonces, la preeclampsia es peligrosa. ¿Por qué motivo? Porque si la preeclampsia continúa y continúa y continúa, la paciente puede convulsionar por presión arterial alta y a eso se le llama eclampsia, ¿ya? Y eso es terrible porque se pone en riesgo tanto la vida de la madre como la vida del bebé. La única manera de poder quitar la preeclampsia literalmente es evacuando el útero. Eso es lo que dicen nuestros amigos ginecólogos, sacando al bebé. Pero al bebé hay que sacarlo con cierta madurez pulmonar, ¿ya? En el caso de mi nieto, eso fue lo que se hizo. La ginecóloga estuvo vigilándola, la presión de mi nuera. Al bebé se le pusieron medicamentos para madurarle sus pulmoncitos y entonces en un momento a la 33, 32 semanas, 33, ya se le hizo la cesárea para sacar al bebé. Afortunadamente, gracias a Dios, todo transcurrió sin novedad. Y el segundo ejemplo que les puedo poner es el de mi esposa. Le ocurrió exactamente lo mismo. 8 meses de embarazo nítidos y en el 8.º mes, cuando estaba cumpliendo cabal 8 meses, una noche se le subió la presión a 200/120, esa noche. ¿Ya? Terrible. Y entonces ese número es espantosamente alto. Entonces me tenían a mí llamando al cardiólogo, llamando al ginecólogo esa noche. El ginecólogo estaba de luna de miel en la antigua Guatemala porque estaba cumpliendo 25 años de casado con su esposa y él le eché a perder su luna de miel. Pero gracias a Dios, al día siguiente pues se programó la cesárea, el cardiólogo llegó, se le bajaron la presión con medicamentos obviamente intrahospitalarios, eh, cesárea de nuevo y entonces mi hijo ya tiene 23 años ahí y sigue fregando la pita el bandido, ¿verdad? Pero lo cierto es de que estos casos ocurren de la noche a la mañana. Mi esposa tenía 8 meses de estar perfectamente bien controlada y una noche
la presión se les disparó hasta arriba. Entonces, a eso se le llama preeclampsia. Y los pacientes todavía pueden durar con hipertensión algunos 3, 4 meses después del embarazo. Cada paciente es individual, pero esto existe claramente. Ahora, la hipertensión, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que da? Están descritas todas estas que ustedes ven en pantalla. Dolor de cabeza que puede ser en banda, en toda la región de la cabeza, en la frente y en la parte de atrás, como que si a uno lo estuvieran apretando. Puede acompañarse de náuseas, de vómitos, visión borrosa, porque la hipertensión afecta también a los vasos retinianos de los ojos, inestabilidad de la marcha, porque a veces también los vasos cerebrales están con la presión dura, elevadísima. Nocturia, que quiere decir levantarse a orinar muchas veces por la noche, porque hay un aumento del flujo de sangre a los riñones, hay más filtración, producción de más orina, y la persona se tiene que levantar a orinar varias veces durante la noche. Hinchazón dependiente causada por aumento de la presión capilar. Todos estos son síntomas, pero como se mencioné en una de las diapositivas anteriores, muchas personas pueden tener la presión súper alta y no tener mayor síntoma que un leve dolor de cabeza, pequeño zumbido de los oídos. Nada más. Y entonces nunca se dan cuenta de que son personas hipertensas. Acá tenemos otra imagen en la cual los síntomas más comunes, respiraciones muy cortas, sudoración, pulso rápido, zumbido en los oídos, el famoso dolor de cabeza que ya les mencioné, rubicundez, mareos y alteraciones visuales. Todos estos son relacionados con los vasos sanguíneos que están dando problemas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de tener la presión arterial alta? Ya ahí son las que más debemos de temer porque son potencialmente mortales si uno no se cuida, ¿ya? Hablamos de lo que se llama un derrame por hipertensión en los vasos del cerebro o por un coágulo en otro lugar. ¿Qué es lo que ocurre? En unas láminas más adelante van a ver ustedes lo que son los aneurismas y van a ver los coagulitos que se pueden formar en el cuerpo y se van a meter al cerebro y entonces tapan un vaso sanguíneo importante y plum, al paciente le da un derrame que puede ser isquémico por falta de irrigación sanguínea o puede ser un derrame hemorrágico porque el vaso sanguíneo de tanta presión, tan severa la presión, pum, se revienta y literalmente la sangre se derrama en el cerebro. Por eso se llama derrame, ¿ya? El término adecuado es accidente cerebrovascular, ¿verdad? Lo vamos a ver en unas diapositivas y lo voy a explicar mejor para que ustedes lo puedan entender más fácilmente. El segundo, un infarto agudo del miocardio. Las arterias del corazón se empiezan a cerrar por lo mismo que hemos platicado, la hipertensión empieza a ajustar más, a presionar más, a presionar más, hasta que se cierra una de las arterias coronarias y ¡pum! Un infarto. ¿Ya? Mi esposa estuvo a esto de un infarto. Otro órgano que se lastima con mucha frecuencia son los riñones. Ya vieron ustedes que los riñones son los que manejan mucho de el volumen de sangre que nosotros tenemos, el volumen de líquido en el cuerpo. Entonces son los riñones los que deciden cuánta orina eliminamos y cuánta retenemos. Si empiezan a haber problemas de aumento de la presión arterial, los glomérulos, que son los que filtran cada gotita de sangre que pasa por ellos, empiezan a dañarse y entonces pueden haber muerte celular a nivel de las células del riñón. Cuando hay daño en estas membranas de los glomérulos, que son los que filtran la sangre y producen la orina, hay una disminución de la presión a ese nivel y esto contribuye a que haya hinchazón en los tejidos y por consiguiente no hay una buena filtración y la presión puede elevarse provocando también una falla a nivel de los riñones. En esta imagen podemos ver algunos elementos importantes, ¿verdad? Ustedes pueden ver que eh, un derrame hemorrágico, si ustedes ubican las arterias aquí del cerebro, puede venirse acá, una de estas arterias tener mucha presión y romperse, ¡pac! Se revienta y forma un gran derrame de sangre si es arterial. Puede haber también un coágulo que se forma en el cuello y al formarse aquí un coágulo, la sangre no pasa hacia arriba. Afortunadamente, nuestro cuerpo es maravilloso y el que nos diseñó, Dios nuestro Señor, nos diseñó de una manera increíblemente buena. Y entonces hay otras 3 arterias grandotas que pueden tomar ese papel de esta que está bloqueada.
pero algunas veces esto es potencialmente mortal si sigue dando problemas. ¿Y qué es lo que sucede? En las arterias se empiezan a estrechar por la producción de elementos que dañan a las arterias, colesterol, triglicéridos. Esto daña el endotelio vascular, que es esta parte interna de los vasos sanguíneos. Esto sucede en los vasos de la retina, en los ojos. Entonces, aquí está súper aumentado ese vaso sanguíneo, pero esta obstrucción parcial ocurre en los vasos retinianos. Por eso es que las personas que tienen hipertensión empiezan a perder la vista, ven nublado, ven borroso, porque los vasos se están obstruyendo, así como los de los riñones, los del cerebro, los del corazón, etcétera. Entonces, no es una enfermedad que afecte a un solo órgano. Por lo mismo, como el corazón tiene que bombear más fuerte, más fuerte, más fuerte para mandar sangre a mayor presión, el corazón aumenta de tamaño y eso tampoco es muy bueno que digamos. Y aparte de ello, podemos tener otra serie de elementos como son las, las arterias bloqueadas en las piernas, ¿verdad? Que nos pueden dar problemas bastante severos. Acá tenemos otras de las complicaciones y en la parte izquierda de la pantalla ustedes pueden ver algunos elementos importantes. Tenemos una arteria. Las arterias tienen tres capas, ¿ya? Porque necesitan ser más resistentes y aguantar presiones bastante altas. Ya hablamos que lo normal, 120/80, pero hay personas, como les conté de mi esposa, 200/120, y la arteria tiene que aguantar esa presión, porque si se revienta, ese sí es un caos total donde se revienta. Entonces, vamos a hablar del corazón. Acá tenemos una arteria que está empezando a dañarse, tiene lesión en el endotelio vascular, que es la parte interna de la arteria, se llama endotelio vascular, se llena de colesterol, se llena de triglicéridos, se llena de ácidos grasos, se empieza a poner tiesa. Entonces, esa arteria, esa es la capa interna, empieza a dañar a la capa de en medio, la empieza a debilitar. Esa arteria comienza a pedirle auxilio a través de ciertos elementos al cerebro y entonces el cerebro manda glóbulos blancos, plaquetas y otros elementos a que contrarresten ese elemento nocivo que está dañando esta arteria. Entonces, ¿qué pasa? Los glóbulos blancos y las plaquetas forman una como coraza que lo que hace es estrechar el vaso sanguíneo y entonces la sangre ya no pasa adecuadamente. Si bien es cierto que están ayudando a cicatrizar la arteria, están obstruyendo el paso adecuado de sangre al órgano que irrigan. Y vean acá, este es el corazón, ¿ya? Y acá está la obstrucción en esta arteria. Imagínense que no le pasa sangre a este pedazo de músculo del corazón. Entonces al paciente empieza a tener lo que llamaríamos punto de infarto, un dolor severo en el pecho, no poder caminar las gradas de mi casa, no poder subirse. Eso fue lo que le pasó a mi esposa. Hubo un momento que no podía subirse a la cama de la debilidad que tenía y del dolor que tenía. Traslado inmediato al hospital y a ella le pusieron un stent en una de estas arterias acá, casi donde está la imagen, y un stent un poco más abajo, que son unos dilatadores de esa arteria. Entonces, estas cosas suceden por ese mecanismo. Exactamente lo mismo puede ocurrir en las arterias del cerebro. Y entonces, si la arteria es una arteria muy grandota del cerebro, el paciente se va a quedar con lo que nosotros llamamos hemiplegia, parálisis de todo un lado del cuerpo, ¿verdad? Y así puede ser en la parte anterior del cerebro, en la parte media del cerebro, en la parte posterior. Aquí la imagen nos dice que en este lado tenemos una estrechez y entonces esta área se va a quedar sin irrigación y ahí tenemos muchas de las partes del habla, ¿ya? Entonces podríamos quedarnos sin hablar, sin mover un brazo, dependiendo de en qué lugar está ubicada la lesión, ¿ok? En el lado derecho de la pantalla tenemos otra situación extremadamente peligrosa. Cualquiera de las personas que me están viendo y que me están escuchando podríamos tener esto, hasta yo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Cualquiera de nosotros tenemos aneurismas. Los aneurismas son lesiones en las arterias, no en las venas, en las arterias, que son las que aguantan más presión. Como ya les mencioné, tienen tres capas, pero estas capas en algún lugar comienzan a ponerse débiles y se inflan, como a las pelotas de fútbol que se les sale la vejiga de adentro, ¿ya? Entonces,
Esas pequeñas vejigas pueden tener dos formas, formas de saco, como ven en la parte superior acá, o forma de globito. Este es un aneurisma sacular y este es un aneurisma fusiforme. Pero ¿qué es lo que sucede? Las paredes de este aneurisma están débiles, débiles, y pueden haber aneurismas en todas las arterias del cerebro, en todas las arterias del cuello, en todas las arterias del corazón, en la aorta y en las arterias ilíacas. Ya les voy a enseñar unas fotos de eso. Entonces, si alguien tiene un aneurisma acá y se rompe, ¡puc! Literalmente el paciente se vacía de sangre. Si es un aneurisma en la aorta abdominal, acá, el paciente se muere en 5, 10 latidos, el paciente fallece porque se va a vaciar de sangre. Si es en el cerebro, en alguna arteria cerebral, la sangre va a ocupar espacio en el cerebro y eso muchas veces hay que operarlo. Los neurocirujanos tienen que entrar a evacuar ese coágulo de sangre que está ocupando un espacio grande en el cerebro, un lugar donde no hay mucho espacio. Y entonces el daño que esto puede ocasionar va a corresponder al lugar que esa arteria irrigaba. Puede ser un brazo, puede ser una pierna, puede ser la mitad del cuerpo, ¿ya? Y si es un aneurisma demasiado grande, el paciente fallece por ruptura de un vaso cerebral grande, ¿ya? Entonces, es una bomba de tiempo tener la presión arterial alta. En esta imagen aquí abajo, en el centro, ustedes pueden ver la debilidad de la pared de la arteria. Y si la presión está aquí en 200/120, esto se revienta y entonces hay una hemorragia grande que puede ser en muchas partes del cuerpo. Esta es una foto de un riñón. Entonces, un riñón que obviamente es un espécimen de necropsia, el cual tiene grandes cicatrices aquí en medio. Miren ustedes las cicatrices grandotas que tienen. El riñón no se mira así cuando uno hace un corte. Aquí hay áreas de hemorragia, de igual manera con cicatrices en la corteza del riñón, específicamente de un paciente con hipertensión arterial súper elevada y crónica. Ya mencioné hace un momento la encefalopatía que puede ocurrir cuando el cerebro, si bien es cierto que no tiene una hemorragia, hay hipertensión en las arterias del cerebro. No se rompen, pero como hay hipertensión, hay una presión muy grandota en los vasos capilares del cerebro y eso produce una cierta cantidad de líquido que no debe de estar ahí metido y eso genera dolor de cabeza bastante severo. Las neuronas que están ahí alrededor, que son las células del cerebro, pueden empezar a colapsar y entonces el paciente entrar en coma y hasta posiblemente en una muerte por una encefalopatía hipertensiva. O sea, el daño cerebral, la hipertensión está muy localizada en las arterias cerebrales. También se pueden dar convulsiones y eso puede ser también muy severo porque puede haber daño cerebral. Esta es una imagen de un corte de cerebro en el cual hay un área de una hemorragia. Probablemente esta persona tenía eh, un aneurisma como el que describí hace un momento. Esa arteria se reventó y generó un coágulo a este nivel. Como ustedes pueden ver, esta área de aquí no es simétrica con el área del otro lado. Y entonces esto está ocupando espacio. Y esto no es para nada bueno, ¿ya? Y esto es una hemorragia pequeña. Hemos visto hemorragias mucho más grandes que obviamente ponen en peligro la vida. Aquí estamos en medio del cerebro prácticamente, ¿verdad? Y llegar ahí para el mejor de los neurocirujanos es bastante difícil. ¿Ok? Voy a hablar algo, aprovechando que estamos hablando de hipertensión arterial, algo que está extremadamente relacionado y es la arteriosclerosis. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta imagen ustedes pueden ver el flujo de sangre que va pasando, todos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Si las arterias estuvieran lisas como acá, qué nítido, porque la sangre pasa nítidamente bien. Pero desafortunadamente, muchas veces por el estilo de vida que llevamos, como así dice la mayor parte de las personas, ¿verdad? Debido al estilo de vida, mucha comida chatarra, muchas grasas, obesidad, no hacer ejercicio, todo eso empieza a generar unas capas de tejido graso que se empiezan a incrustar en el endotelio vascular, la parte interna de las arterias.
Entonces empieza a formar más grasa, más grasa, más grasa y empieza a entrar a la segunda capa, que es la que está aquí en medio. En la imagen no se puede ver eso, pero daña la segunda capa. La arteria se pone débil. Esta arteria pide auxilio, como les mencioné, al cerebro y el cerebro manda glóbulos blancos, plaquetas aquí a que trabajen tratando de construir. Es como cuando hay un accidente, viene la policía, viene la PMT y pone un bloqueo y hace un bypass, obstruye el canal para que podamos pasar en un sentido y en el otro para dejar que los bomberos atiendan a la persona que está accidentada. Eso hacen los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, pero lo que hicieron también es de que obstruyeron el paso de la sangre. Entonces la cola que se hace aquí va a ser enorme y eso va a empujar y a pedir más fuerza, más fuerza, más fuerza para que pueda pasar un poquito, porque de este lado todos los órganos están pidiendo más sangre, más sangre, más sangre. Le mandaron a pedir al cerebro y el cerebro le ordenó al corazón, bombea con más presión para que pase más sangre. Entonces se bombea con más presión y si esta arteria está dañada, ¡pum!, se puede reventar. Eso es lo que sucede con la arteriosclerosis. ¿Ya? Así claramente descrito. Entonces, en los grandes y los pequeños vasos hay acumulación de esos depósitos de grasa. Cuando los acúmulos de grasa se forman, el cuerpo manda plaquetas, glóbulos blancos que se llaman neutrófilos y monocitos, y entonces llegan ahí a las partes internas de las capas de las arterias. Hacen su trabajo, pero obstruyen las vías de salida de la sangre. ¿Y cuáles son las arterias más implicadas en este problema? Las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón, la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo que sale del corazón, da una vuelta, manda ramas a la cabeza y luego manda ramas hacia todas las áreas del tórax, hacia el abdomen y hacia las piernas. Y la tercera, las arterias cerebrales, que obviamente son extremadamente importantes. Interesante es que dentro de la fisiopatología del porqué de esta situación, nosotros producimos, todas nuestras celulitas queman oxígeno y también producen óxido. Entonces, estos daños a estas arterias producen oxidación de ácidos grasos y eso produce radicales libres que son átomos que perdieron un electrón y andan buscando otros electrones ahí y empiezan a generar daño vascular, dañando más desde el punto de vista electromecánico, produciendo radicales libres y esos son extremadamente dañinos, ¿ya? Eso genera inflamación, más glóbulos blancos, más monocitos, más plaquetas y ¡pac!, se va a tapar más el vasito sanguíneo. Como llegaron los glóbulos blancos, estos glóbulos blancos producen otros elementos que nosotros llamamos citoquinas inflamatorias. Son sustancias que producen más inflamación, que es lo normal que produce nuestro cuerpo. Y entonces ocurre todavía un daño más grande aún, que inició por la oxidación y la producción de esos radicales libres que son tan dañinos. Acá podemos ver la imagen de lo que es un radical libre. Tenemos un átomo sano, pero un radical libre, cuando empieza a dañarse, pierde este electrón y entonces se vuelve en algo que es dañino para las células, todas las células, las del cerebro, las del hígado, las del vaso, las del estómago, todas. Entonces, las células tienen la capacidad de defenderse cuando tenemos suficientes antioxidantes. Nuestro cuerpo está diseñado para eso. Para ello necesitamos tener una dieta con los antioxidantes ricos que ustedes ven acá, que son alimentos específicos que nos van a ayudar a tener esos antioxidantes, porque muchos de nuestros antioxidantes los producen nuestras propias células, ¿ya? Entonces, esos son antioxidantes endógenos. Entonces, esos son los que van a pelear contra los radicales libres. Estos antioxidantes pelean contra estos. Si los antioxidantes ganan, vamos a estar sanos. Pero si los antioxidantes empiezan a perder esa batalla, nos vamos a enfermar de los riñones, nos vamos a enfermar del corazón, nos vamos a enfermar de los pulmones, etcétera. Y eso está dicho para muchísimas de las enfermedades que podemos tratar. Otra imagen en la cual
Yo les mencionaba que los vasos sanguíneos tienen tres capas, acá la podemos ver bien en la parte izquierda de la imagen. Está una arteria, la parte interna, íntima acá, la media y la parte externa. Entonces, la arteria, por los triglicéridos, el colesterol y esos elementos, puede empezar a desgarrarse y empezar a tener problemas. Entonces se empieza a generar una cantidad de material graso alrededor que se deposita y eso lo que hace es obstruir el lumen de la arteria. Y si a eso le agregamos que pueden llegar glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, puede formarse un coágulo a este nivel y ¡pum! La arteria se tapa casi como están ustedes viendo acá. Acá el flujo está súper disminuido, ¿ya? No puede pasar la cantidad de sangre que salió de acá, no puede pasar a este embudo, literalmente. Acá tenemos una microfotografía de una arteria que se mira así, con todos los coágulos y con todos los elementos que están diseñados, descritos acá. Entonces, la cantidad de sangre que pasa por acá pasa a mayor presión, como cuando uno va a regar el jardín. Yo le echo agüita a mi jardín, pero si quiero más presión, con el dedo gordo cierro la mitad de la manguera, de la punta de la manguera, y la presión aumenta. Lo mismo pasa acá. Entonces, la presión va a aumentar porque hay una estrechez acá. Y aparte de eso, le estoy diciendo al corazón, corazón, bombea más fuerte porque la sangre no pasa. Esta fotografía, miren esto. Y esto sucede. Y ya me imagino las caras que están haciendo todos ahorita si Marielo la que acaba de hacer, ¿verdad? Pero desafortunadamente, esto es la realidad. Esta es la arteria aorta con un aneurisma y estas son las dos arterias que llevan la sangre a las piernas. Esta la lleva la pierna derecha y esta la pierna izquierda. Entonces se llenó de triglicéridos, de colesterol, formó un gran coágulo, la sangre ya no pasaba para acá y entonces obviamente hubo una obstrucción. Esta persona no podía casi que ni caminar porque no le llegaba sangre a las piernas. ¿Ya? Entonces, pongo estas fotos tan así dantescas para que veamos la dimensión de lo que puede suceder con las personas hipertensas si no se cuidan, si no se cuidan, ¿ok? Una válvula del corazón. Aquí esta válvula del corazón tiene tres válvulas acá, tres cúspides como mencionamos, y acá tenemos unos grandes coágulos, no coágulos, sino que son, perdón, uh, son calcificaciones de estas válvulas. Entonces, esta válvula debería de abrirse y cerrarse libremente, pero tiene una calcificación acá, otra calcificación acá y otra acá. Entonces, esa válvula no logra entrar adecuadamente, no logra abrirse como debería. Entonces, esta tiene un daño valvular severo que muchas veces también es producida por la hipertensión arterial. Esta es una de las arterias coronarias. Entonces, la sangre que está dentro del corazón se mete a la arteria coronaria y de ahí se va a irrigar el músculo del corazón. Se ve bastante limpia, afortunadamente, pero lo que llama la atención acá son estos grandes elementos de calcio a nivel del corazón. Ahora bien, para prevenirla, nos lo dicen casi que todos los días y muchas veces no hacemos caso. Cuidar el peso, hacer ejercicio, comer sano, evitar la sal. Recuerden que la sal retiene muchos líquidos. Entonces, muchas personas le agregan mucha sal a la comida y eso no debería de ser así. Evitar el alcohol, evitar fumar, bajar el consumo de café, controlar el estrés, fácil decirlo, no tan fácil hacerlo. Obviamente, chequearse la presión, porque de nada sirve no revisarse y saber cómo estamos. Monitorear los padecimientos, obviamente. Y algo más que uno podría agregar es de que hacer lo que su médico les indique. Hay presiones arteriales elevadas, leves, moderadas y severas, y hay un gran número de medicamentos que mis colegas cardiólogos nos han recetado a muchas personas. Yo, como les mencioné, soy de presión baja y lo que me han dicho es de que tome muchos líquidos cuando tengo la presión baja. No tomo ningún medicamento para ello, pero mi esposa sí toma múltiples para la presión. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos que ver de cumplir las normas que nuestros médicos nos dicen y no retirarlas de la noche a la mañana. Ahora que ya tienen una muy buena idea de la hipertensión arterial y de los daños tan severos que puede generar si no nos cuidamos, vamos a pasar a lo siguiente.
¿En qué nos ayuda la epigenética? ¿Ya? Esta tecnología de la epigenética, para las personas que nos escuchan por primera vez, voy a tratar de explicar algunos detallitos de la epigenética para que luego vean cómo los productos pueden servir. Cuando hablamos de epigenética en la hipertensión, va a modular la progresión de esa arteriosclerosis, porque los elementos van a trabajar disminuyendo los niveles de colesterol, disminuyendo los triglicéridos, disminuyendo esa capa de grasa que se forma en las arterias del cerebro, del corazón, de los riñones. Y entonces eso es un hit porque ayuda muchísimo a disminuir la causa que está generando el problema. Como ya mencioné, disminuye la inflamación del endotelio vascular. Se recuerdan que les mencioné que cuando se forma esa capa de grasa, llegan los glóbulos blancos y las plaquetas y esas tienen ciertos elementos que generan inflamación. Entonces, la epigenética ayuda a los vasos sanguíneos a disminuir esa inflamación. Entonces, permite mejor el paso de la sangre en un vaso que no está inflamado. Mejora el metabolismo de los lípidos. Muchas veces le echamos el muerto a los carbohidratos y todo, pero muchas veces son las grasas las que son los causantes de muchos de estos problemas. Y obviamente, al hacer estas tres anteriores, van a disminuir el riesgo cardiovascular asociado a la obesidad, porque muchos de los productos, como voy a hablar en unos momentos, ayudan a perder el apetito, a perder un poco de peso y a mejorar todas estas características que acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es la epigenética? Nosotros tenemos los genes, que son todas las características que han sido heredadas de nuestros padres. Ojos cafés, pelo negro, 1,70 de estatura, etcétera, ¿verdad? Todas esas características fueron heredadas de mi papá y de mi mamá. Todas esas características las tengo en estos 23 pares de cromosomas. Esas son mis características, ¿ya? Están 22 pares y el cromosoma XY, que son el cromosoma sexual. XX es mujer y XY es hombre. Entonces, cada uno de estos cromosomas, estos 23 cromosomas tienen alrededor de 30,000 genes. 30,000. Estos 23 pares de cromosomas están localizados en el núcleo de esta célula. Esta célula es como ver la célula de cualquier parte del cuerpo. Solo las células del cerebro son un poquito diferentes, pero en general, todas las células del cuerpo tienen estas características, ¿verdad? El núcleo, que es donde están ubicados los cromosomas y los genes. Afuera del núcleo tenemos el retículo endoplásmico con estos puntitos negros que son los ribosomas, que son los encargados de producir proteínas. Estas azules son las mitocondrias, que son las encargadas de generar energía adentro de la célula, ¿ya? Y aparte de eso tenemos los lisosomas, que son como el sistema gastrointestinal de la celulita. Esto destruye todos los elementos nocivos que se forman aquí adentro, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve esto? La información genética dada por los genes que están aquí adentro del núcleo le va a ordenar aquí afuera a estos ribosomas que produzcan ciertas proteínas, ciertos elementos. Entonces, esos 30,000 genes van a dar producción de lágrimas, producción de saliva, producción de bilis, producción de energía para los músculos, producción de sudor, etcétera. ¿Ya? Ahí está la información. Esa es la computadora central, que es la que manda la información para que las células produzcan el producto para lo cual fueron diseñadas. Las del hígado producen una cosa, las del riñón producen otra, las del cerebro producen otra. Pero en general, así es. La información genética está metida ahí adentro. ¿Ya? Y eso es lo que todos creemos que así hemos sido formados y eso es lo correcto. Pero vean ustedes la cantidad tan enorme de genes que nosotros podemos tener. 30,000. Ahora, ¿dónde está la epigenética? La epigenética tiene 15, 20, 30 años de existir y la empresa Active se ha dedicado muchísimo al estudio de esto, ¿ya? Entonces, la epigenética
se trata de los factores que afectan a los genes sin alterar el genoma, sin alterar toda la información genética que nosotros tenemos. Y vamos a poner un ejemplo. Acá tenemos uno de los cromosomas que acabamos de ver. Todo este cromosoma se puede deshilachar en fibras de ADN, por así decirlo. Miren lo enormemente largo que es. Cada vueltecita de estas son 10 aminoácidos que están metidos ahí, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, y así se van. Cuando hacemos un acercamiento, hay algunas áreas del ADN que están como enrolladas y tienen los genes en esta parte como azul de la imagen. Entonces ese ADN es bastante inaccesible y está muy poco activo. Y entonces, ¿qué sucede? Con los elementos que la empresa Actix ha diseñado, eh, estos elementos hacen que este nudo de genes y de ADN se estire para abrirse de esta manera y permitir el acceso más accesible para poder activar los genes que se han desactivado a través de la vida de las personas y al mismo tiempo inactivar los genes malos que se han ido activando con las enfermedades. Así es como los elementos que les voy a decir dentro de un momento, así es como trabajan, ¿ya? A nivel genético en todas las células del cuerpo, en las células del cerebro, en las células del hígado, las células del vaso, del estómago, músculos, huesos, etcétera. Entonces, ahí es como lo hacen. No voy a entrar en demasiados detalles para no confundirlos porque aquí hablamos de que hay una metilación del ADN y el grupo metilo es el que va a hacer que activa o reprime genes. Eso quiere decir que activa unos y desactiva otros. Activa los buenos que están desactivados y desactiva los malos. Es bien selectivo. Y entonces así es como funciona la magia de la epigenética, trabajando a nivel de los genes de cada una de nuestras celulitas. Entonces, la empresa diseñó una serie de productos a través de esta tecnología de punta, literalmente. El Genomex X es el producto de un estudio de muchos años de experiencia que ha ido revolucionando. Y entonces, ¿en qué ayuda? Ayuda muchísimo porque reduce el envejecimiento, ayuda a producir los propios antioxidantes del cuerpo, el, el glutatión, la catalasas, las analasas, hay múltiples. Entonces, hay un montón de antioxidantes y hay tres que son los maestros y esas se producen adentro de las celulitas. Y ahí es donde el factor NRF2, que esta es lo más importante, activa esta proteína NRF2, que es la encargada de hacer el cambio en los genes que les acabo de describir. Esa proteína es la encargada. Esa es la que hace la magia, ¿ya? Entonces, los elementos naturales que se diseñaron para que esa proteína funcione están dados acá. Romero, jengibre, sofora japónica. Hicieron unos extractos específicos con dosis muy específicas para hacer que estos genes se enciendan y se apaguen, literalmente, como que fuera un switch de la luz de cualquiera de las casas de nosotros, ¿verdad? Producción de tres enzimas importantísimas, la catalasa, la superóxido dismutasa y el glutatión, que son los tres antioxidantes maestros. Obviamente, trata las complicaciones de la diabetes y obviamente de la hipertensión arterial. Ayuda a las células dañadas de la quimio, frena el Alzheimer. Vean esto, combate las enfermedades del riñón. Ya mencioné que la enfermedad de la hipertensión daña los riñones, claramente, ¿ya? Ataca enfermedades de la piel, proporciona beneficios de la hipertensión, la esclerosis múltiple, lupus, glaucoma, enfermedades renales, alergias, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, es un producto de extractos de elementos naturales que tiene una función increíblemente saludable. De nuevo, menciono que son suplementos nutricionales, el mejor, ¿ya? Con una tecnología de punta. Y entonces ahí es donde nuestro cuerpo empieza a funcionar de una mejor manera. El NRF2
es una proteína importante que ayuda, es un factor de transcripción genética. Y entonces es importantísimo que nosotros nos podamos adaptar al estrés del ambiente, obviamente, para que nuestras células puedan sobrevivir. Por eso nosotros tenemos la capacidad como humanos de vivir en el Polo Norte, de vivir en el Ecuador y de vivir en el trópico, aquí como nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? Y para los otros países que nos escuchan. Obviamente, para contrarrestar las moléculas que nos oxidan, porque nuestro cuerpo constantemente está produciendo óxido, pero nuestro cuerpo también produce antioxidantes. Y como les mencioné, si perdemos esa batalla de los antioxidantes, nos vamos a enfermar. Y estos tres son los más importantes de nuevo para recalcarlo una vez más. La superóxido dismutasa, el glutatión y la catalasa. Hay más, pero estos son los más importantes. Esto lo que hacen es pelear y destruir a las especies reactivas de oxígeno, que son los que forman los radicales libres, ¿ya? Entonces, la magia de esto está que el NRF2 regula la expresión de la producción de estas enzimas que nos van a desintoxicar en todas las células del cuerpo, en el riñón, en el hígado, en el cerebro, en el vaso, en los músculos, en los huesos, etcétera. Y al mismo tiempo, el NRF2, dentro de algunas de sus otras características mágicas, llamémosle así, implicado en la regulación de procesos carcinogénicos. Los disminuye porque apaga los genes que están produciendo cáncer. Previene lesiones pulmonares y las funciones antiinflamatorias de otras enfermedades, como por ejemplo la artritis reumatoidea. Apaga el gen y entonces la artritis comienza a mejorar y los dolores articulares comienzan a desaparecer. Cuando uno investiga epigenética en hipertensión, miren ustedes en PubMed, 458 artículos, la mayoría de los últimos años. Entonces, si uno quiere empezar a investigar, uno puede encontrar una enorme cantidad de bibliografía para poder entender cómo funcionan todos estos elementos. Eso quiere decir que hay un respaldo enorme bibliográfico de todo lo que nosotros estamos platicando en este momento. El segundo elemento, el segundo producto se llama Link y el Link de Actis está producido por ácido butírico. El ácido butírico tiene unas enormes cualidades a nivel del cuerpo. El doctor Joe Marrone, que es un médico especialista, se refiere al Link como que el ácido butírico es la molécula de Dios y en palabras de él dice, en mi opinión, el Link representa el santo grial de los suplementos, como que fuera el top del top del top, porque ayuda a mejorar las funciones del cerebro, restablece las funciones del intestino y su salud, incrementa el metabolismo y regula el sistema inmune. Es importante que sepamos de que en el intestino nosotros tenemos una cantidad multimillonaria de células nerviosas, de neuronas que propulsan el intestino. En el intestino se absorben todos los elementos que nos nutren, ¿ya? Y entonces ustedes me pueden decir cuál es el papel del Link en la hipertensión arterial, si estamos hablando del intestino. Pero en el intestino se producen una serie de elementos que son absorbidos y dentro de ellos hay algunos vasoactivos como el óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico se produce a nivel intestinal por un montón de bacterias que nosotros producimos ahí, que ahí están metidas, son nuestras compañeritas, viven en nosotros todo el tiempo, son benignas para nosotros. Entonces a través de ciertos procesos químicos se produce el óxido nítrico, que es una sustancia que ayuda a vasodilatar los vasos sanguíneos. Entonces, esto ayuda un montón a todo nuestro sistema, pero está generado en el intestino y el Link lo que hace, utilizando el ácido butírico con la tecnología epigenética que acabamos de mencionar, hace que el intestino funcione de una mejor manera. Y así, todo eso, mejor digestión, va a todas las células del cuerpo. El tercer elemento es el optimen. El optimen está constituido por la cúrcuma, boswellia y el zinc, extractos de. Eso no quiere decir que agarraron una plantita de cúrcuma y la hicieron polvo y la metieron. Hicieron un extracto específico concentrado de múltiples elementos para formar el optimen que nos ocupa esta pantalla. Y entonces,
son elementos tan importantes porque tienen características antiinflamatorias. Ya les mencioné que las arterias se inflaman, el riñón se inflama, el cerebro se inflama. Y entonces ahí es donde el punto de la hipertensión arterial genera mucha inflamación en el cuerpo y este antiinflamatorio característico tiene su papel en la hipertensión arterial. Teniendo una tecnología muy vanguardista como las que he mencionado, recomendado para las artritis, artrosis, fibromialgia, dolores de rodilla, hernias de disco, etcétera. Pero como les mencioné, no está escrito acá, pero el papel importante en la hipertensión arterial es la desinflamación del endotelio vascular de todas las arterias del cerebro, la de la retina, la de los riñones, de la aorta, del corazón. ¿Ya? Desinflamatorio. Increíblemente bueno. Entonces, todo eso tiene una enorme tecnología. Nosotros recomendamos que las personas, tanto sanas como enfermas, empiecen a utilizar el Genomex, que es el número 1 del equipo. Pero este equipo, por eso es un equipo, trabaja en conjunto con estos dos más. Entonces, al poder utilizarlos, lo que nosotros llamamos la trifecta, vamos a obtener un resultado óptimo de la mejoría epigenética que vamos a generar adentro de nuestro organismo. Una vez más, les menciono de que nuestros colegas cardiólogos recomiendan medicamentos que son importantes que sigamos tomando siempre. Cuando empezamos a utilizar estos productos, poco a poco vamos a ver dándonos cuenta de que nuestros niveles de presión arterial van a disminuir, los niveles de azúcar en la sangre van a disminuir y es muy probable que poco a poco, no de la noche a la mañana, vayamos disminuyendo los medicamentos que son para la presión arterial. Y otro elemento buenísimo. No se escucha. No se escucha. Perdón. Ahora sí me escuchan. Desde que empezó con el aire dejó de escucharse. Ahora sí me escuchas. Muy bien, perfecto, Ok, gracias. nítido, pues perdón, creo que apaché una tecla sin querer. Ok, cuando menciono del airo, es importante mencionar que aumenta la tasa del metabolismo y controla el apetito. Entonces, si estamos algo gorditos, pasados de peso o con obesidad y obesidad mórbida, ustedes han visto personas de esa naturaleza, entonces las grasas, los carbohidratos empiezan a quemarse más rápidamente, el metabolismo mejora, disminuye considerablemente el apetito, lo digo por experiencia personal porque yo lo utilizo todos los días, y entonces eso le baja a uno el hambre, literalmente. Entonces la persona empieza a perder peso, por lo mismo los ácidos grasos se van a acumular menos en las arterias, ¿verdad? Ayuda al funcionamiento excelente de todo el cuerpo, mejora y agiliza todo el metabolismo para que podamos consumir de una mejor manera todos los elementos que nuestro cuerpo absorbe, mejora nuestro rendimiento e incrementa la resistencia. Yo lo utilizo antes de salir a correr porque 3 veces por semana salgo a correr mis 3, 4 kilometritos y entonces es increíble que el día que no tomo el aire siento la diferencia porque me da mucha más energía y eso que me lo tomo 10, 15 minutos antes de salir a correr, ¿ya? Pero regresando a la hipertensión arterial, esto sirve para ayudar a los elementos que generan la gordura, la obesidad, el aumento de los triglicéridos, los colesteroles y los ácidos grasos van a disminuir utilizando el AIRO. Entonces, como ven, está diseñado también por una tecnología epigenética, utilizando para ello elementos naturales, el guaraná, el mango africano, café verde, dentro de otros elementos. Y todos estos son extractos de estos elementos. Como pueden ver ustedes, la hipertensión arterial es una situación compleja, crónica de tratar, pero que si uno le pone un poquito de feeling a tratar de evitar las causas que la producen, uno puede tener muy buenos resultados. Y la recomendación es también utilizar los productos epigenéticos que, como ustedes se dieron cuenta, son suplementos de elementos naturales que le van a dar un enorme beneficio a nuestro cuerpo. Así que muchas gracias por haberme escuchado, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.
Claro que sí. Ahora vamos a ver algunas, doctor, porque yo sé que hoy sí tu tiempo es bien, bien ajustado. Antes de contestar algunas preguntas, déjenme contarles que la persona que los invitó también tiene la capacidad para poderles indicar el funcionamiento y darles la tecnología. Ellos te pueden decir qué paquete te recomiendan más. Como bien lo dijo el doctor, depende del caso de la persona. Hay personas que van a consumir un poquito más que otros, ¿verdad? Una de las bellezas, de las ventajas que hemos visto y compartido con todo el equipo es que estos suplementos se van a ir adecuando a las personas, no es al revés, ¿verdad? Que la persona se tiene que adecuar al medicamento y si te cae mal ni modo, no, al contrario. Aquí, pues la dosis tradicional, ¿verdad? Un Genemix en el día, 2 Link, puede ser en la mañana o en la tarde. En algunas personas tendría que ser en la mañana. Y 2 Optimen, puede ser uno en la mañana, uno en la tarde o 2 en la tarde, que a veces a las personas les cae muy bien para relajarse y dormir mejor, pero no todo el mundo les va a funcionar de esta manera, ¿verdad? Incluso lo más recomendable, ¿sí? Es justamente como lo dijo ahorita el doctor, que ahorita vamos a pasar a las preguntas. De primero, mejor le ayudamos con la trifecta a reducir, si está demasiado alto, su presión arterial, a que se nivele, y una vez ya nivelado, ya le entramos con el aire, ¿sí? Cabal. Para mejorar, porque ahorita te lo va a decir el doctor, ¿verdad? Pero, pero, lo que dijo ahorita el doctor es esencial para la prevención. O sea, no tenemos que esperar a que nos dé la presión arterial altísima con lo que acabamos de ver. Sí, realmente lo podemos prevenir de verdad. O sea, sí tenemos, miren ustedes, yo sí, doctor, resumen de tu plática. Definitivamente sí tiene que ver la parte genética en cuanto a no solamente la genética de un genecito que diga tú tienes que ser hipertenso cuando tengas 21 años, sino que siento yo que esa genética, epigenética de los malos hábitos alimenticios, de la falta del consumo de agua, de la mala alimentación, ¿verdad? Una mala dieta. Entonces creo que esa genética es la que hay que romper más rápido, estar más conscientes de mejorar. Bueno, generalmente en Latinoamérica, pero Guatemala es muy común que el desayuno, para los que logran desayunar, porque de veras que el cuerpo hace milagros con pan y café, pero los que logran comer, huevito frito, frijolitos fritos, queso, crema, platanitos fritos, café con 2, 3 de azúcar, ya salimos contentos. Y las cenas, platanitos fritos, frijolitos fritos, con huevitos fritos, pan dulce, café con 2 de azúcar, crema y queso. Entonces, definitivamente hay que aprender a hacerlo. Es decir, podemos comer lo mismo, pero puede ser que en lugar del platanito frito sea un platanito cocido, en lugar del frijol frito puede ser un caldito de frijol, puede ser que en lugar del huevito frito pueda ser huevito duro. Es decir, podemos ir combinando las diferentes formas para no llenarnos justo de esta enfermedad que más que nada es de muy malos hábitos, más que de la genética misma, menos pollo campe, o sea, menos yo no sé si está Rubén, no lo vi, pero Rubén creo que vamos a tener que disminuir los chucos cuando vengas a Guati. Si no, nos ven muchos chucos. Es decir, menos comidas que nos hacen daño, realmente, ¿verdad? Porque viéndolo así fríamente, doctor, sí es muy fácil prevenir esta enfermedad. Es muy sencilla, realmente, ¿verdad? Así que gracias, doctor. Extraordinaria presentación y definitivamente ahorita vamos a contestar las preguntas. Tenemos una que levantó la manita. Si puedes hacer tu pregunta, dice Guevara. Leonora, pues tu audio.
Si no puedes, perdón, es que no te reconozco aquí, espérame. Yahin. Estamos hasta la L. Guevara. Guevara. Uy, no O me pueden parece preguntar de aquí en viva el voz listado. o escribirlo en el chat. Sí, si no, me haces favor de, es que no te encuentro para reactivarte. Estás de plano muy abajo. Pero si pudieras, porfa, porque activé los audios, pero no sé por qué no me salen, que pueden abrir audios. Voy a leerlos para no tardarnos más. A ver. Marta Vera dice, tienes presión alta, tomas aire y cuando lo tomas sientes que se te eleva de hecho, se te eleva la presión en el transcurso de la mañana. Pues ya, ¿Hoy sí ya? ya. Gracias. Dale, y luego, y Ok. ahorita voy a Muy buenas noches, terminar de leer doctor este. Luis. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un pacientito de 13 años, el niño tiene cáncer en la rodilla por una lesión. Se cayó y se le formuló cáncer, pero le vamos a dar la trifecta, pero mi pregunta es, ¿el iron también se le puede dar a él? Mira, yo pienso de que 13 años me dijiste. 13 años. Ok, ya casi es una persona adulta y entonces y yo empezaría por el Genomex y la trifecta únicamente al inicio. Pero si Ok. tiene cáncer, ya es una enfermedad avanzada en la cual las dosis deberían de ir incrementándose poco a poco hasta llegar casi que a dosis máximas, ¿verdad? Los osteosarcomas, que es probablemente que eso sea, ya sea si es un tumor óseo, se llama Sí, en osteosarcoma. el hueso. Me Entonces, dijeron que esos tenía son, parte del hueso. es muy difícil que lleguen los medicamentos ahí y muchas veces pues se les puede dar quimioterapia. Estos productos ayudan a disminuir los efectos colaterales de la quimioterapia, la náusea, los vómitos, la pérdida de cabello, ayudan a disminuir todo eso de una manera increíble, porque funcionan de esa manera epigenéticamente hablando en las estructuras, no solo en el hueso, sino que en el cerebro, en el pelo, en el cabello, en el estómago, para disminuir muy grandemente los efectos colaterales de la quimioterapia. ¿Verdad? Pero contestando con el AIRO, yo esperaría un poquito de tiempo, dar por lo menos unos 2 o 3 meses de la trifecta específicamente, y después ya tal vez comenzar con el AIRO para hacer que recupere, porque los tratamientos con quimioterapia también hacen que las personas empiecen a perder de peso. Y si le voy a dar un elemento que le va a quitar el hambre, entonces tal vez no sea lo mejor al inicio. ¿Ok? Perfecto, La doctor. quimioterapia también tiene etapas, ¿verdad? Les dan un ciclo, esperan un tiempo, les dan otro ciclo Está y en se la dan un roja. tiempo. Entonces, ese periodo de tiempo podría ser el que más se utilice. La dosis se le aumentaría ¿a qué dosis, ¿En doctor? qué momento? ¿Ya está siendo tratado en este momento? Acaba de empezar con la quimioterapia hace 2 días Ajá. y el lunes vamos a mandar el pedido, entonces yo más o menos calculo que el miércoles, el viernes le estaría llegando su pedido y él empezaría. ¿Con qué dosis es recomendable? Por la edad que tiene, 13 años, tal vez mi recomendación sería iniciar por la trifecta como un adulto normal, un Genomex por la mañana, 2 Link, y luego 2 Optimen por la tarde-noche. Si fuese necesario, eso podría irse incrementando, pero dejando un lapso de tiempo de por lo menos de 10 a 15 días e incrementar, porque como lo que estamos combatiendo acá es un cáncer. No te digo Sí, que lo vaya a curar, porque sí, el yo lo sé, producto doctor. no está diseñado para eso, pero le va a ayudar muchísimo con la explicación que acabas de ver de hipertensión, pero eso se puede adaptar a muchas enfermedades del cuerpo. Claro. Muchas gracias, muy amable. Para servirte, es un gusto. Doctor, vamos a hacer las preguntas generales porque hay algunas que se repiten un poquito, ¿sí? En el caso entonces, para confirmar, en el caso de, digamos, ya hay algunos pacientes o clientes, en nuestro caso, de que tienen ya problemas de hipertensión, pero son todavía adolescentes. Estamos hablando que se les presenta
entre los 17, 18, 19 años, eh, ¿cómo les recomendaríamos la trifecta? Bueno, voy a comenzar por decirte que no es para nada normal que una persona de 17, 19 años tenga hipertensión. Para Ok, nada normal. De nuevo, vamos a volver al estilo de vida. Estuvimos encerrados en pandemia y todo el mundo se dedicó a comer comida chatarra y entonces tenemos una epidemia de niños gorditos. A mí me ha tocado operar niños de 14 años que pesan 160, 180 libras, pesan más que yo, ya, así como lo escuchás. Y la entonces, gran. eso no es para nada normal. Estamos ante una epidemia de gordura y eso Claro. conlleva a estos elementos. Entonces, eh, no es para nada normal que una persona de 19 años sea hipertensa, a no ser O que menos tenga, edad, sí, o de porque menos edad, aquí a el no ser caso que es de tenga un 16. tumor en las suprarrenales, como mencioné, o Ok. algún otro elemento que le esté dando algún problema congénito, como esa estrechez de la arteria renal. Hay algunas situaciones, entonces hay que investigarlo. Contestando a la pregunta específica, de nuevo yo le daría la dosis de un adulto de la trifecta, ¿verdad? Mm, ujú, Lo mismo que acabamos de mencionar, dependiendo mucho de los niveles de hipertensión que estemos hablando, porque mm. hay hipertensión leve, moderada y severa. Si la persona tiene una hipertensión leve, con la trifecta inicial, ahí nos quedamos nítidos. Pero de nuevo, no podemos empezar aunque tenga la hipertensión muy elevada, no podemos empezar con un tratamiento de choque directamente porque no está diseñado para eso. Se le Ujú. da la trifecta un mes y si tiene la presión todavía alta, podemos incrementar un poquito las dosis al segundo mes. Creería que es lo más aconsejable. Muy bien, doctor. Doctor, por ejemplo, en el caso de que ya esté tomando la persona la trifecta, ¿existen algunos momentos en que se nivele, pero se vuelva a subir de nuevo y vuelve a bajar y vuelve a subir de nuevo? ¿Se pueden dar esos casos? Ah, por supuesto, por supuesto. Recuérdense de que este es un producto que no sirve para tratar la hipertensión arterial. Ya lo he repetido en varias ocasiones. Son productos que sirven desde el punto de vista genético para mejorar todos estos elementos. No sé si la persona que pregunta ya está tomando medicamentos para la hipertensión o no los está tomando, pero los productos que Actives está ofreciendo ayudan a los elementos que yo mencioné durante la plática, ¿verdad? Entonces, es un poquito arriesgado poder decir cómo va a funcionar si no sabemos si ya está tomando algún medicamento. No sé si me explico. Es un En- poco difícil poder No, no, contestar. no, sí, sí. Otra, en esa misma pregunta, sabemos que existe una crisis curativa y no va a ser, Ajá. por ejemplo, que me la tomo hoy y ya mañana la tengo, ¿verdad? Puede, incluso, tú lo mencionaste en algunas veces, puede haber crisis curativa en una semana, luego descansa y luego vuelve a ocurrir de nuevo esta otra crisis o sea, puede ser cíclica hasta cierto punto. Pregunta en general. Asumiendo que la persona está consumiendo su medicamento, ¿le podemos ayudar con la tecnología, aumentando un poquito más la dosis, ya sea de Genemex o de Link, cuando tiene estos puntos de subida? Si solo son picos que sean muy eventuales, no creo que valga la pena estar alterando las dosis, ¿ya? Ah, ok. Si solo es un pico. Me imagino que tal vez la persona que está platicando se tomará su presión, que te dijera yo, una o dos veces al día o cada 24 horas para poder detectar que tiene esos picos. Pero solo porque tengo dolor de cabeza no quiere decir que se me haya subido la presión. Lo Ujú, importante es verificarlo tomándose la presión arterial y poder llevar una como curva. Eh, durante el tiempo que uno estuvo en pandemia, a nosotros nos recomendaban obviamente apuntar tus signos vitales, tu presión, tu pulso, tu frecuencia cardíaca 3 hasta 4 veces al día. ujú. Y le dábamos un informe a nuestro neumólogo, por ejemplo. En el caso de las personas hipertensas, 1 o 2 veces que se tomen la presión al día, durante el periodo donde están teniendo estos picos, es bien importante para poder llevar un control. Si son demasiados los picos, entonces existen un estudio que se llama un holter cardíaco. Entonces le ponen Ujú. a uno un aparato, un esfigmomanómetro en el brazo durante 24 horas.
Y durante esas 24 horas, el aparato te está midiendo la presión arterial cada 30 minutos o cada 20 minutos, una cosa por el estilo. Entonces, eso genera un como mapa de cómo está tu presión arterial en 24 horas y te puede decir cuántos picos de hipertensión tuviste. Eso le da mucho elemento para que los cardiólogos puedan recetar los medicamentos que ellos amablemente nos recomiendan. Pero contestando a la pregunta de la trifecta, si son picos esporádicos, yo no aumentaría la dosis. Ahora bien, si la persona constantemente está empezando a tener hipertensión más elevada, seguro que sí podemos aumentar la dosis del Genomex y del Actix. Definitivamente podemos aumentar la dosis. Y el link, ok, mira. Y el link, sí, exacto. Hay una pregunta que puedo hacerla, mejor dicho, hay 3 preguntas que las puedo hacer en una, ¿sí? En caso de una persona que ya tenga un problema serio en donde le indiquen que se debe de hacer una operación, porque es lo más recomendable, ¿en qué tanto le podemos ayudar con la epigenética, con nuestros suplementos para quizás pues, se pueda evitar o no? Lo otro es, en caso de ya ser operado, ¿puede consumir nuestra tecnología? Y más o menos cuál sería. ¿Y en qué casos no se recomendaría? Esas son 3 preguntas en uno. 3, 1. Es que a ti 3 por 1. ¡Woo! Bueno, A y B son correctas. Ok. Si no te has operado, no sé de qué patología me están hablando, porque no es lo mismo hablar de un Hipertensión. cáncer de mama que necesita ser operado que de una sustitución de la rodilla o de la cadera. Entonces, es una persona bastante Hipertensión general. en caso cardíaco, en su corazón. ¿Pero qué? ¿Te van a sustituir una válvula? ¿Te van a cambiar el corazón? ¿Te van a poner un stent? Lo importante que sepamos es de que todos estos elementos Una naturales que válvula. estamos recomendando, perdón, no te escuché. Una de sus válvulas no está funcionando bien. Ok, bueno, cuando hay lesiones de índole valvular, es un problema que no surgió de la noche a la mañana. Es un problema crónico que ha tomado meses, por no decir años, llegar a ese problema. Entonces, esta válvula está siendo insuficiente y no cierra herméticamente las aurículas de los ventrículos, ¿verdad? Entonces, es un poquito cuesta arriba poder decir que este producto va a ayudar a que eso no suceda, a que no necesite una operación. Pero como bien se dice, la peor lucha es la que no se hace, ¿ya? Claro. Hemos visto resultados increíbles con otras patologías, y me refiero a cáncer, me refiero a hipertensión, me refiero a Parkinson, me refiero a Alzheimer, ácido úrico, próstata, pero específicamente problemas valvulares tendríamos que intentarlo. Si tu operación no va a ser efectuada en los próximos 15 días o el próximo mes, podrías tomar el producto durante 3 meses en dosis plenas y ver cómo evolucionas, porque hemos visto resultados increíbles. Podrías tú estar entre las personas favorecidas, porque definitivamente de que va a hacer algo en tu sistema, lo va a hacer. Y puede ser que desinflamando la válvula, yo no sé si la válvula está completamente rota, si solo está agarrada por un coágulo como la fotografía que yo les puse, que estaba con una calcificación y que esa calcificación pudiera empezar a desaparecer. Entonces habría que darle un poco de tiempo. Pero de nuevo, va a ser una situación que ya es crónica y que tampoco va a ser de la noche a la mañana que podamos ver resultados. De tal manera que podríamos intentarlo, no menos de 3 meses de tratamiento, de 3 a 6 meses, si la operación puede esperar. Si esa operación es de urgencia, entonces ahí no hay vuelta de hoja. Y si la persona es operada, esas operaciones son bastante grandes. Hay abertura del tórax, hay inflamación posoperatoria, dolor posoperatorio, y estos antiinflamatorios ayudan a disminuir todas esas situaciones, ¿ya? A estas personas que operan del corazón siempre les dejan anticoagulantes. Así Entonces, que tal vez Optimen en no. ese momento ese no se podría utilizar porque ayuda a la coagulación de la sangre. Entonces, ese sí no se podría utilizar. Pero los otros dos sí.
Ah, ¿ok? ok. Y ayudarían de una manera increíble en un postoperatorio mucho más adecuado que una persona que no está tomando estos productos. Listo, doctor. Como tú mencionaste, es que tiene que ver mucho también el sobrepeso con problemas de hipertensión, pero Ajá, ¿qué pasa con las personas que son flaquitas, que las hay. tienen estos problemas de hipertensión? Obviamente, Airo, en este momento, no. Pero entonces, ¿cómo tomaríamos la trifecta? O, Bueno, sí, pregunto. Sí, de igual manera, el hecho de que sean delgados no los exime de tener hipertensión, de tener tumores cerebrales, de tener un montón de patologías. claro, No claro. por ser delgados, ¿verdad? Qué bueno que sean delgados, porque eso quita muchas situaciones que son complicadas. Pero regresando a los productos, se puede utilizar la trifecta perfectamente. Y yo no descartaría el uso del airo porque sean delgados. Si bien es Ya. cierto que les va a quitar el apetito, les va a ayudar a mejorar el metabolismo, les va a dar más energía, los va a poder ir al gimnasio y tener más energía, ¿ya? No tienen Ujú, ninguna contraindicación, aunque sean personas delgadas. Lo más probable es claro. que les quite un cachito el apetito, pero no por eso deben dejar de consumirlo. Todo lo contrario, va a ser un elemento que va a ayudarles mucho a mejorar su metabolismo. Claro, sobre todo en algunas personas de tercera edad, doctor, que yo me he dado cuenta que tienen ya problemas ¿Qué de querés decir presión. con tercera edad, mi querida Marielos? Ah, va, tener No cuidado con lo hablo que mucho, decís. no hago mucho énfasis, pero mira, pero ¿sabes qué? Interesante lo que acabas de decir es, a lo que voy es que generalmente pierden masa muscular. Sí, Entonces, totalmente. ahí el aero o sea, solucionemos de primero su problema de presión y por supuesto que le podemos dar el aero porque no los va a poner más flacos. Al Así es, contrario, ¿no? Por lo que tú así es. acabas de indicar de cómo mejora a nivel de músculos, tendones y ligamentos, pues definitivamente le ayudaría un montón. Doctor, aquí me encantó una pregunta. Dice, espérate, ¿qué te llamó la atención a ti de esta tecnología y sobre todo cómo ha impactado tu vida? ¿Ha tenido algún impacto el uso de esta tecnología en tu vida? Es una pregunta directa para mí. Total. Bueno, dado que me la preguntan directamente, voy a contestar así directamente, ¿verdad? Eh, en años anteriores he estado utilizando productos que sean naturales, porque eso de que yo sea médico no quiere decir que sea una persona perfectamente sana, ¿verdad? Cualquiera de nosotros tenemos ciertos padecimientos, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios no soy hipertenso, no soy diabético, pero sí tengo problema de la próstata, que no es demasiado severo, pero he estado tomando medicamentos para ello. Al mismo tiempo, trato de hacer ejercicio, trato en la medida de lo posible de no comer demasiada comida chatarra en la medida de lo posible. Entonces, trato de cumplir muchos de los parámetros acá. Pero, ¿qué me llamó la atención de esto? ¿Ya? Los elementos naturales que hemos estado platicando les sirven a nuestro cuerpo de una manera impresionante, impresionante. Si bien es cierto que yo soy una persona sana, yo lo he visto con mi esposa, ella ha ido mejorando en algunos elementos de sus enfermedades y en otras personas en los cuales hemos utilizado los productos. Entonces, en mi persona específicamente, la próstata ha ido mejorando, no ha aumentado mayor cosa de tamaño, se ha ido manteniendo, porque esta es una enfermedad de la edad. Entonces, la próstata de nosotros los hombres empieza a crecer y las personas empiezan a perder el chorro para orinar, empiezan a orinar por gotas hasta que se obstruyen. Y ese es un problema tremendo que podría ser motivo para una plática más adelante. Eh, de nuevo, la tecnología que está detrás de esto, el hecho de que no solo se enfoque en un antioxidante, sino que en varios. Y el Ujú. hecho de que la tecnología que se está aplicando con elementos naturales funcione en todas las células del cuerpo, eso ningún otro medicamento que ustedes me puedan decir, ¿ya? Hay medicamentos muy específicos para tratar síntomas. Tengo problema en el riñón, me dan un diurético. Tengo problema en el ácido úrico, entonces me dan un medicamento para disminuir el ácido úrico o para mejorar la enzima que hace que se acumule el ácido úrico. Y entonces, muchos de los medicamentos también tienen sus efectos secundarios, pero cuando utilizamos los elementos naturales para trabajar en nuestro cuerpo, así como lo estamos escuchando, utilizando esta tecnología, para mí
estamos en tecnología de punta, estamos más avanzados que muchas otras empresas. Entonces eso fue lo que me llamó poderosamente la atención. Antes de meterme a todo este rollo y a investigar más, me puse a leerlo. Me puse a leer cada uno de los productos, me puse a leer la empresa, me puse a leer lo que verdaderamente te están ofreciendo a cambio de estos productos. Y aquí los tengo. Aquí está uno, aquí está el otro, y el aire ya no me cabe en la mano, pero aquí tengo los tres. Pero lo cierto es que yo los utilizo todo el tiempo, les tengo mucha fe y he sentido cambios. Por ponerles un ejemplo, el Airo. Ya les mencioné, yo salgo a correr en las mañanas y me tomo el Airo antes. Y entonces siento la diferencia el día que se me olvida. Siento la diferencia. Hay unas pequeñas subiditas aquí en mi colonia y entonces y empiezo yo a jadear porque ya el motor ya no está jalando lo necesario, ¿verdad? Pero con el Airo siento la diferencia. En algunas oportunidades, si las personas son relativamente sanas, no van a sentir tanta diferencia porque el procedimiento que está haciendo el producto es interno en el cuerpo. Pero las personas enfermas, que están más enfermas, son los que más van a sentir la mejoría de los productos. ¿Ya? Y eso es innegable. Hay personas sumamente enfermas que lo sienten casi que hasta con la primera toma de la primera cápsula. ¿Ya? Porque están enfermas. Tenemos testimonios de unos amigos de nosotros que tenían un dolor severo en una presentación, se tomaron un Genomex y a los 30 minutos estaban casi que caminando. ¿Ya? Eso Claro. tú lo escuchaste, Marielos. Entonces, Sí, sí. cuando nosotros hemos visto esos testimonios de personas a las cuales nosotros conocemos, no solo es porque nos lo han contado, entonces ahí es donde la magia de este producto me hizo clic a mí y entonces por eso es de que estoy acá compartiendo con ustedes esta maravilla de productos. Perfecto. Doctor, aquí hay una pregunta que me llamó la atención porque es muy usual. Pasa casi siempre. Sobre todo no creo que tenga edad, pero me llama la atención. Hay una pregunta que dice, se me perdió por aquí, pero que sí hay problema de presión arterial, pero ¿tiene algo que ver con los ronquidos en la noche? Bueno, hay una tecnología que es precisamente cuando hablamos de problemas del sueño. Muchas veces hay algo que sucede es de que las personas, voy a hablar de diferentes, de detalles importantes. Primero, pueden tener las amígdalas muy grandes y los adenoides muy grandes. Y entonces esas estructuras anatómicas impiden que el paso del aire sea adecuado y entonces en la noche las personas pueden roncar mucho. Y les hago el ejemplo de mi sobrino que tiene 4 años, que roncaba como un adulto y lo operaron de las amígdalas y los adenoides hace 4 días. Y el niño está como que sin nada, es mi puro sobrino. Va, entonces ese es uno de los ronquidos. Pero en adultos, lo que sucede muchas veces es de que el tono de los músculos de la lengua, cuando uno está acostado, la lengua se hace un poquito para atrás y entonces la persona ya no respira de una manera adecuada, empieza a roncar, no hay una buena ventilación, no entra bien el aire a nuestro sistema y el paciente puede tener lo que se llama apnea del sueño. La persona deja de respirar literalmente. Entonces hay estudios específicos, mi hijo está trabajando en una empresa de ello, hay estudios específicos, lo ponen a uno a dormir con un aparato específico y entonces le mide a uno cuántas veces literalmente una persona deja de respirar en la noche. Nosotros tenemos, en la noche no sabemos si estamos respirando, si nuestro corazón está latiendo o si estamos roncando, no lo sabemos. Tenemos adentro un piloto automático que es nuestro sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y entonces ese piloto automático es el que nos hace respirar. Las respiraciones se dan aquí tenemos un sensor aquí atrás que capta los niveles de CO2. Entonces, cuando estás respirando, tú respiras y entonces respiras más. Si tu CO2 empieza a aumentarse, entonces respiras más profundo. Cuando el CO2 disminuye, entonces ya no respiras tanto y eso sucede también en la noche. Ahora bien, en las personas que tienen apnea del sueño pueden pasar 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos sin respirar. Y eso, a ver, ¿quién de ustedes aguanta un par de minutos sin respirar, verdad? Es difícil, ¿verdad? Y si eso te ocurre múltiples veces en la noche, puede ser dañino porque uno ya no descansa.
Estás dormido, pero no descansas, no te está llegando suficiente oxígeno al cerebro y eso puede ser dañino, ¿ya? Entonces, estos elementos naturales también tienen cierto efecto en ese tipo de situación a nivel cerebral y a nivel de los centros receptores de estos elementos de CO2 y de oxígeno que hacen que nosotros podamos respirar mejor. Obviamente, de nuevo volvemos a que muchas veces son pacientes que son algo gorditos, que son obesos, pero no todos. Hay personas que son delgadas que tienen este problema, ¿ya? Entonces, la apnea del sueño es algo que es sumamente importante. Algunos les ponen unos aparatos que se llaman CPAP, que es una como mascarita que los oxigena durante la noche. Y hay personas, amigos míos, que utilizan el CPAP y dicen que la vida les ha cambiado completamente porque ya duermen tranquilos. Si bien es cierto que es molesto tener el aparato, se acostumbran, pero ya duermen oxigenados, ¿ya? Y logran descansar y al día siguiente se levantan después de un sueño reparador.